Me interesa del ejercicio 2 saber si lo pudieron resolver, cómo lo modelaron. Es un ejercicio que es bastante parecido a algún parcial que he visto en algún año. Claro, tiene el valor más el 10% del valor del auto. Sí, este es muy parecido a alguno que se tomó. Es más, casi todos, creo, de estos se tomaron. No sé si lo de patrones se han llegado a tomar en parciales, pero los otros ejercicios sí. Se han No, tomado dijeron cosas parecidas. que Sí, el patrón 2 es estuvo. teórico. Patrones inicialmente es teórico. Bien. Claro. Eso nos dijeron en las clases teóricas. Bueno, factorizar código, perdón, estaba justo leyendo los objetivos de la práctica. ¿Alguno sabe qué es factorizar código a través de métodos template, ubicado en clases abstractas? Vamos a hacer esa pequeña revisión de esos 2 o 3 conceptos. ¿Y? ¿Alguno sabe qué es? Volver a mirar el código que hiciste para ver si hay algo como de más, que no, como limpiarlo. Claro, como Claro, está bien. optimizarlo. Perfecto, es así. Es como aplicar una pequeña reingeniería como para evaluar si lo que hiciste realmente es performante y está bien pensado. ¿Sí? ¿Qué es el template method? Es un patrón de diseño, el más fácil, y no sé si el más fácil, hay varios fáciles, pero es un patrón que se llama template method o método plantilla, que se utiliza con una simple herencia abstracta. ¿Sí? Es más, cuando ustedes utilizan una herencia y la superclase es abstracta, están usando un método template sin darse cuenta. ¿Sí? Así que ese es uno de los patrones más utilizados, les diría. Bien, vamos a... Bueno, buenas prácticas de programación, ahí entran un montón de cuestiones. El código tiene que ser legible, tenemos que tratar de basarnos en todas las reglas o normas que nosotros ya conocemos como buenas prácticas. No sé, la notación camello, que las clases empiecen con mayúsculas y sean en singular, los vectores o las colecciones tienen que tener nombre en plural, ¿qué más? Usar la notación camello en nombres compuestos, cuando utilizamos constantes, ponerlas todas en mayúsculas. Todo ese tipo de cuestiones van haciendo que el código vaya siendo siempre limpio. ¿Sí? Evitar iteraciones de más, evitar de alguna manera variables extra de gusto, tratar de ser limpios en el código y que no sea un matete que lo entiende uno solo porque lo hizo, sino siempre hay que tratar de desarrollar o de programar pensando en que ese código lo puede llegar a agarrar otro, y lo importante y lo interesante de buenas prácticas de programación es que el otro que lo ve lo entienda y lo pueda interpretar. Para todo esto es muy importante, como buena práctica de programación, la introducción o el agregado de patrones de diseño. ¿Sí? Los patrones de diseño, no sé si saben qué son, alguno me lo puede decir, tienen una primera concepción de qué es un patrón de diseño. Cuando un problema es muy repetitivo, hay como ciertas recetas a seguir. Es una buena definición, exacto. Son soluciones probadas a problemas recurrentes, como para decirlo bien sintético. ¿Sí? Es decir, ya tal persona se encontró con un diseño, supongamos, similar a lo que es un file server, ¿no? La estructura, ¿vieron? File server es, ustedes dentro de una carpeta pueden tener archivos o más carpetas, ¿sí? E ir haciendo composiciones infinitas, hasta que tengan memoria en el disco, supónganse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese problema recurrente que es modelar de alguna manera un diseño para manejar un file server es una solución
que se requiere en muchos casos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Y hubo un flaco que dijo, che, mirá, yo inventé este patrón que se llama Composite, ¿sí? Y me parece que aplica perfecto para este tipo de soluciones, está probado, yo lo uso, funciona, bueno, se documenta como un patrón. ¿Y qué les da a ustedes? Esa solución, o sea, aplicar el mismo formato de solución, lo que le da a ustedes va a ser una tranquilidad de decir, mira, esto que no sabía cómo hacerlo, lo pensé, aplica un patrón, entonces me quedo tranquilo de que va a estar bien. ¿Sí? Bueno, eso es un poquito, tenemos un montón de patrones, son un montón. En segundo año le vamos a dar algunos más, en segundo año no, en el cuatrimestre que viene. Y después ya en PO van a recibir un montón y se van a tener que leer un libro de patrones muy, muy clásico, sobre todo para Java. Pero bueno, en definitiva, a ver, los patrones, piénsenlos como lo que son. Son soluciones, diseños que ya están probados para determinados problemas recurrentes. Y después es muy importante, parte del patrón, obviamente se van a tener que acordar de cómo modelarlo, ¿sí? Van a tener que memorizar una parte. Pero no es interesante que memoricen todo como un lorito, sino que puedan modelar el patrón, es decir, ver el dibujito, ver el diagrama, con ese diagrama interpretar lo que tenemos que hacer, que todo eso que interpretan lo puedan aplicar al enunciado, ¿sí? Y transferirlo, y después pensar bien cuáles son los métodos que le tenemos que hacer cumplir a cada una de las clases, ¿sí? Para que resuelvan esa situación problemática. ¿Está? Pero bueno, ya les digo, la idea es que los interpreten, es como todo, ¿sí? Pueden repetirlo como un loro y se van a acordar dos o tres, o le tomen el cuarto, no se lo van a acordar. Entonces traten de alguna manera de interpretarlos, de practicarlos con un ejercicio. Si no tienen un ejercicio, bueno, leerlo y tratar de entenderlo. Pero bueno, inicialmente en esta materia generalmente no se toma un enunciado en donde te digan, mira, tenemos esta problemática, listo, diseñalo y decime qué patrón es y explícame todo. Sino que apunta más a un ejercicio como los primeros, y por ahí qué sé yo, desaprobó el parcialito o no lo hizo directamente, bueno, se le pide, che, explícame un poquito este patrón. Generalmente todos los años es así. No sé qué pasará este año, pero yo no creo que les tomen un ejercicio completo de un patrón. Bueno, ya vimos solamente esta partecita del ejercicio 2. Me gustaría ver qué más hicieron, si avanzaron, hicieron el 3, por ejemplo. Yo tengo Sí, otra duda con el 2. sí, cómo no. Viste que dice el monto a pagar y vos le pasás una póliza. Sí, Cuando yo, em, viste que hay otra función que dice asegurar auto total. O sea, que sí, vos desde el sistema que tenés asegurás, le metés adentro del vector ese auto y creas otra póliza. sí. El problema que estuvimos hablando con un par de los chicos es que si yo quiero ver el monto a pagar con esa función de esa póliza que metí a partir del sistema, no sé cómo pasárselo. No sé si me explico. Más o menos, pero Si me querés te parece muestro que... igual. Bueno, no Dale, sé. bueno, dale. Me Porque parece capaz que que... mejor si te muestro, capaz que se entiende Dale, mejor. dale, sí, 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 sí. Aguantame un segundito. Vos ahí, no vos, todos, digamos, lo que tienen que pensar es bien a quién le tienen que dar en estos casos la responsabilidad de cada cálculo, de cada método. ¿Sí? En este caso, gran parte de la responsabilidad es de la póliza. Entonces, asegurar auto total podría de alguna manera resolverse mandándole un mensaje a la póliza. Pero a ver, dale, si querés mostrarme y a partir de lo que me mostrás lo vamos viendo.
¿Se ve ahí? ¿Sí? A ver, si lo hago chiquito, así se ve todo. Porque lo tengo justo para este lado. Bueno, yo si por ejemplo hago una póliza de acá, bueno, para que primero tengo que hacer el auto. Hago por ejemplo una póliza de acá. Bueno, ahí se hago una póliza y si creo una aseguradora, le meto la póliza. Bueno, yo acá me hice un método para poder ir probando. Sí. Y pido con la función esa que nos daban, que teníamos que hacer, por ejemplo esta, que era la del monto a pagar, y le paso la de acá, ahí me lo da. Pero si yo desde adentro de la aseguradora creo la otra, esta, que le paso el auto y le paso un nombre desde adentro de la aseguradora, Sí. ahí ya se me metió, está dentro del vector con la función esta, Claro. esta que hice acá. No sé si está bien. Está Lo que, bien lo que hiciste. Sí. pero si yo quiero saber el valor de esa póliza con esa función, no sé cómo pasársela a esa. No sé si me explico. Eh, Está bien, tu problema es cómo verificás eso que hiciste. No, o sea, si la función esta, si esta función que nos piden, también tiene Sí, que servir para pedir si una que ya está dentro, que la crea dentro sí, de la aseguradora. se podría. Sí, 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 Pero no debería. entiendo cómo hacer para pasarle, o sea, el nombre de la que yo hice recién adentro de la aseguradora. Bien, y ahí lo podrías pasar mandándole un mensaje a la aseguradora para que obtenga la posición del vector donde generaste la póliza. ¿Se entiende? Si en- vos le pedís ahí aseguradora.get y tirá, por ejemplo, adentro cero. ¿Lo escribo acá? Sí, Asegurador. aseguradora.get, el nombre del vector, Pará, no me acuerdo cómo era el vector. Pólizas. pólizas, get pólizas, Y le paso, punto, ahí entre paréntesis, tipo un método. ¿cómo? Get pólizas entre paréntesis al final. Así, el get Exactamente, póliza. punto, Ah, sí, get get, y ponerle un índice donde tenga la posición, ponerle cero. El primero siempre va a tener algo. ¿entre Paréntesis, corchete o entre no, paréntesis? paréntesis, cero adentro y te debería traer algo, me imagino. Ahí está. Ah, mira, claro, eso no lo sabía. Sí, a ver, fíjate que ahí lo que estás haciendo es sin romper el encapsulamiento, le estás pidiendo a la aseguradora una determinada póliza. Otra ¿Cómo cosa que era? podría hacer si no es directamente que la aseguradora te permita a partir de algún campo único obtener los elementos. Pero esa es una forma. Está. Porque yo, Igual, a ver, está bueno, me gusta algo de lo que haces, que es, vos todo lo que haces te pones a probarlo mucho y le querés encontrar a todo la vuelta, eso está joya. Está joya porque terminás entendiendo todo. Pero vos pensá que en este caso, más que probar cosas individuales, lo va a tener que hacer generalmente a partir de la aseguradora. ¿Se entiende? Más allá claro, como de en el decir, bueno, ejercicio 5 que haces claro, todo adentro de la exactamente. empresa. Por lo menos mucha de la funcionalidad después va a terminar ahí, más allá de que se termine implementando mandándole mensaje a otras cosas. ¿Sí? Si te fijas acá, por ejemplo, genera una instancia de póliza y la agrega en un coso, pero puede ser que necesite alguna cosa de la póliza en particular. Entonces directamente vos acá en un método podrías mandarle a la póliza un mensaje
que la póliza resuelva y te devuelve un valor, suponete. Hay un montón de cosas. Pero está bien el ejercicio, lo planteaste bien y nada, una forma de probar elementos desde un vector es de esa manera. Bueno, ahora voy a ver si hago una función para no tener que escribir todo eso. ¿Está bien? Listo, genial. Porque a mí lo que me pasaba era eso, que Podrías, yo después veía que estaba ahí todo lo, adentro. ahí lo que va a tener que hacer, bueno, por ahí es medio el pedo, pero bueno, ahí lo que va a tener que tener cuidado es si vos pasás la posición, que no te excedas del out of bound, es decir, que no te vaya de los parámetros del vector. Claro, Es decir, si el vector tiene 3 componentes, no me vaya a vos 4. pedís el índice 3, no te lo va a tomar, le va del 0 al 2, ¿entiendes? Claro. Sí, 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 sí. Para eso se podría capturar la excepción, bueno, no te metas en tanto barullo de gusto para eso, ¿sí? Pero bien, chicos, ¿el resto entendió el ejercicio este? Sí, sí. Sí, Bien, profe. Sí. joya. Bueno, hasta acá venimos, joya. Ese ejercicio de la aseguradora se ha tomado, yo lo he visto. O cosas muy similares, ¿sí? Fíjense, tienen también, por ejemplo, el del browser. Ese ya lo habíamos implementado, yo estoy loco. Sí, Puede ese ser que ya lo hicimos. ya lo Y hicieron. había, Lo Ah, había que habíamos entregarlo. modelado, me parece. ah, Claro, habíamos bien. hecho el UML. Habían hecho el UML y no lo habían codificado. Claro. Pero cuando Claro. subieron la resolución, creo, Fede, ya estaba bastante hecho. Estaba bastante hecho, bien. Perfecto. Bueno, ese si quieren repásenlo, mírenlo un poquito. Yo, profe, en el 5 tenía una duda. Sí, a ver. ¿Para qué me fijo? Lo leo un toque rápido como para ponerme en Dale. contexto. Dame un segundito. Sí, a ver. La empresa tiene un conjunto de clientes. Cliente. Bien. De cada alquiler se conoce auto, alquilado, perfecto. Claro, auto, camiones o flota. Auto, camión, flota. Entonces, en herencia así, entendemos la flota. Bien. La flota tiene que tener algún descuento, alguna cosa así. El valor de alquiler depende de la siguiente tabla. Autos, costo más seguro. Camiones, costo más seguro del 5%. El 5% es el valor del camión. Bien. Y flota, suma de todos los vehículos menos el 5% de descuento por alquilar una flota. Bien. Realice el diagrama OML, desarrolle en Java-like las clases y métodos y después nos marcan algunos métodos. Bien. Perfecto. Sí, yo en la parte de vehículo, profe, hice que precio de vehículo y precio del alquiler son dos atributos. Creo que algunos de los chicos hicieron un método para el precio de alquiler. Yo lo pensé como ponerle para el auto, el precio de alquiler, no sé, vale 200 pesos. Y ese sería el costo. Después en la tablita está el valor de alquiler, es el 200 pesos ese más el seguro. Y después para la parte del camión, agarro del precio del vehículo y ahí calculo el seguro. Esto se me hace un pedo bárbaro en la cabeza. Lo estuvimos sufriendo con algunos de los chicos un montón. No sabíamos cómo que hacía referencia al costo.
Bueno, ahí lo que pueden hacer, lo más prolijo siempre es tratar que los cálculos no sean fijos y que puedan de alguna manera generalizarlos en un método, ¿sí? Más allá de que supónganse, ustedes lo que van a tener sí o sí en cualquiera de los tipos de alquiler es un valor de alquiler, ¿no? Después, cómo cada uno de los vehículos o la flota lo calcula, ¿sí? Es una cuestión de implementación interna. Pero a ustedes lo que le tiene que quedar claro en este ejercicio es que todos tienen que conocer el valor del alquiler. El valor de alquiler va a ser un método. Y después, lo que se tienen que dar cuenta es que en determinada subclase, por ejemplo, de vehículo o de tipo de alquiler, van a tener que tener o un atributo o dos atributos, o un atributo más un cálculo, ¿sí? O una constante, ¿se entiende? Después, en el fondo, no hay problema si en vez de tener una constante multiplican por el 0,05 para obtener el 5%, ¿se entiende? Pero sí es importante que ustedes tengan definido el método generalizado, el que tenemos que usar todos, que es valor del alquiler. Porque en todo este tipo de ejercicios, a lo que se apunta es, yo no pregunto por el tipo de instancia, yo no pregunto por el tipo de alquiler, yo lo que hago es directamente al tipo de alquiler le digo, che, dame el valor del alquiler y que esa misma clase se encargue, o la clase que corresponda, se encargue de hacer el cálculo y que a mí me devuelva el valor. De esa manera, ¿qué hacemos? Encapsulamos esa lógica y la dejamos privada a la implementación. ¿Y qué pasaría en este caso si mañana la flota calcula distinto, ¿no? O cambia un valor? Nada, todo el sistema sigue funcionando exactamente igual, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es ir a cambiar esa implementación interna para cambiar el cálculo de la flota y sigue todo el sistema funcionando exactamente igual. ¿Se entiende cuál es la parte esa importante del ejercicio? ¿Quieren que veamos uno de los códigos y lo evaluamos a ver si está bien o no? Dale, ¿te lo puedo mostrar? Sí, cómo no. Ay, ¿cómo lo hice yo? Ahí no Es sé si más, se puede ver. en estos ejercicios en donde, por ejemplo, ustedes tienen valor de alquiler, después seguramente el valor del alquiler, a ver, monto de alquiler, mirá, acá hay un método, ya por ejemplo el D, que dice monto total de alquileres, ¿sí? Fíjense lo que simplifica este método, saber que cada tipo de alquiler hace su cálculo y que yo pueda ir mandando, o sea, que yo pueda recorrer todos los tipos de alquiler, todos los alquileres en realidad, y que cada uno de esos alquileres me vaya devolviendo el monto y lo pueda ir sumando, ¿sí? Sin preguntar si es de tal instancia, de tal otra, si hay una herencia o no. Es como que a todos les mando el mismo mensaje y todos me lo saben ir respondiendo, ¿sí? Bueno, lo mismo monto total vehículos, que el vehículo sepa calcular su monto. Es la parte más fácil y la más difícil de la programación orientada a objetos. Saber a quién le tenés que dar la responsabilidad. Bien, a ver, vamos a ver este caso. ¿Estás viendo, profe, mi Sí, sí, pantalla? sí. Ah, buenísimo. Estamos en la clase vehículo. Bien. Yo lo que pensé es yo le setearía el precio del alquiler y después lo calculaba con este método, el valor del alquiler, en el caso del auto, para ver si... No, no me gustó. Lo haría como un método, valor de alquiler. Claro. A ver, esta parte está bien. Yo lo que haría, ¿qué sería? Vos armaste un vehículo como clase abstracta, ¿no? Sí, Bueno, ahí tenemos un tema. porque La tenés el auto y flota. el camión. La flota, ¿cómo quedaría? No sería un vehículo. En alquiler, después tengo esta parte acá, alquiler.
alquiler, hiciste una flota y una Simple y simple. Está flota. bien, Y acá perfecto. porque tengo un método acá, mira, en vehículo yo tengo un valor alquiler que lo que hago es, en auto, en el caso del auto, es el seguro más el precio del alquiler. En el caso del camión es el valor del camión, el 5% del valor del camión más el valor del alquiler. Y después en alquiler, que bueno, lo llamé de la misma forma, porque yo Eso también está me voy bien. acordando cómo lo fui haciendo. Hacen cosas distintas Sí, igual. Porque ponele, el del vehículo, el valor alquiler suma el seguro más lo que vale alquilar el auto. Y después sí. este método que me pedí acá, lo resolvía para flota de una forma. mm, a ver este. Claro, porque después para si era simple era únicamente el valor del alquiler, que sería el seguro más el. Bueno, Claro, lo que resolví acá. Y para el caso de la flota, era ir sumando todos los valores del claro, alquiler, tenés ¿no? que iterar, exactamente. No sé Aunque si no se me... entendió lo que hice yo. Ahí Sí, está bien. Sí, está bien lo que hiciste. La única diferencia que teníamos entre nosotros era que yo lo que era, lo que decía en el enunciado, que cada vehículo tenía el precio del vehículo y un precio de alquiler, yo entendí como que, bueno, si el vehículo tiene un precio, no supuse que era el precio de venta del vehículo, por así decir, y que precio de alquiler podría ser un método en lugar de un atributo que me devolvía el costo más el seguro. Y yo había interpretado que el costo era el precio del vehículo. Y acá mi compañero había interpretado que el costo era el precio de alquiler del vehículo, que era distinto del precio del vehículo. Sí, Entonces, Claro, como ahí dice costo y no dice ni el precio del vehículo ni precio de alquiler, suponiendo cosas diferentes, eh, claro. teníamos ahí esa duda. Tenían esa duda. yo lo Fíjense, interpreté por esto. O precio de vehículo lo claro, usé para la parte del camión, pues después el claro, 5% del precio del vehículo. claro. Me parece que ahí apunta a dos precios distintos. Porque fíjense, por ejemplo, en el enunciado, si bajan a uno de los puntos, fíjense que en una parte, por ejemplo, le pide el monto total de alquileres y en otro, por ejemplo, el monto total de vehículos, de todos los vehículos alquilados. ¿Entiendes? Pero es el monto total de vehículos. Y después, por otro lado, tiene el total de vehículos alquilados. O sea, ahí ya le separa un poco todo lo que quiere saber, digamos. El Claro, primero quiere la suma de todos los alquileres, es decir, cuánto estoy ganando alquilando. El segundo quiere saber cuánto tengo de valor de vehículo, ¿sí? Y el tercero, cuánto tengo de valor alquilado en este momento. claro, ahí es donde me surgía también la duda que monto, ¿cómo es? Lo que venía a ser el método ese entre monto total alquileres, queda claro que es el valor de los alquileres del sistema, todo. Exactamente. Pero monto total vehículos, que ahí se retorna la suma de todos los valores de los vehículos alquilados. La suma de los Exactamente. valores, esa suma de valores, ¿es del precio de alquiler o del precio del vehículo? Es el yo lo precio hice del del precio del vehículo. vehículo, Para mí es del precio del vehículo. claro, y te Sí, yo quedan dos valores diferentes, re diferentes. Exactamente. Claro, es que justamente precio de alquiler también es un valor diferente al valor de alquiler. No, es que yo eso iba a preguntar. Yo a mi precio de alquiler, no sé si está bien. Yo puse que el setter del precio de alquiler llame a ese método. ¿Está bien o está mal eso, profe? Vos hiciste, a ver, pará, vamos a. Son muchas palabras de alquiler juntos. Vos en algo más hiciste, simple para el parcial, profe. Yo puse que en mes, a viste, ver, no, mira, ninguna de todas las soluciones que ustedes me están mostrando acá es como para decir esto está desaprobado. Puede ser que
no cierre alguna cuestión o algún detallecito del enunciado, ahí es donde tienen que estar despiertos y preguntar, che, ¿esto cómo es? Esto lo interpreto así, está bien, esto lo interpreto así, está mal. Bueno, esas cuestiones se las tienen que sacar ahí sobre la marcha para no programar tanto al pedo. Yo acá lo que veo es que están delegando bien las responsabilidades. Ese es como mi respiro más grande, ¿sí? Porque si se fijan que están derivando al alquiler para que calcule el valor del alquiler, al vehículo para que calcule el valor del vehículo. Cuando tengo que totalizar, sí lo hace en la otra clase, ¿sí? En la empresa, y la empresa lo único que hace es itera y le pregunta a cada alquiler el valor, ¿sí? O itera y le pregunta a cada vehículo el valor, y eso está muy bien. Así que me deja conforme. Vamos a ver si quieren este caso. Me dijiste que vos en el seteo del alquiler que hiciste, como para... Igual Claro, no era yo, Bautista, estoy yo, compartiendo y No, para que sí. lo paro de compartir. Dale, bueno. que justo eso estábamos hablando con Bauti antes de entrar a la clase. Que yo el setter del alquiler no le puse como que vos tengas que ingresar un valor. ¿Entendés? Como se hace normalmente. Sino que al setter le puse que tis valor alquiler sea igual a llamar a esa función que tenía yo para que lo calcule el precio de alquiler. No sé si Está está bien. bien. Si Sí, querés te muestro. puedes hacerlo de esa manera o podrías hasta no usar el set, si no lo Claro, yo querés hice lo mismo que utilizar. Mateo, pero no puse el setter. O sea, puse el getter y el Claro, getter retornaba el método ese. claro. Claro, también puede ser. No, no está mal ninguna de las dos. Está bien. Ah, joya, Sí, 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 sí. joya, joya. Los get y setter siempre se ponen como automáticos, pero hay veces que no se tienen que setear valores. Y no tiene sentido. Claro, porque yo me ponía a pensar como que si estrictamente tiene que hacer eso, sí o sí. O sea, si no le puedo poner algo diferente al setter. O sea, que por ejemplo tenga Sí, que o llamar a sea, una función. totalmente. Podés hacerlo o no utilizarlo. Está bien, Está bien cualquiera de las dos soluciones. joya. No, buenísimo. Chicos, el resto, ¿entendió el ejercicio? No sé si quedó alguna duda con el tema de la parte de el valor de los vehículos, ¿no? Pero Yo me tengo parece... una duda de eso, me quedé medio mareado. No, no Dale, sé. vamos a ¿Cuál es abrirlo la y lo correcta? miramos. Dale. O sea, si precio de alquiler se calcula o es dado por el usuario, eso no me quedó claro. Para mí el precio del alquiler se calcula. Perfecto. Ah, se Pa- calcula entonces el precio del alquiler. Porque yo había puesto que se lo dé el usuario también. Claro, no, se calcula. Y se Lo pone en que, un atributo. fíjense lo que es, lo que más aclara el enunciado, me parece a mí, es la tablita. Pero ponele, yo viste el Fíjate. atributo que tenía, profe, precio alquiler, y después lo calculaba sumándole el valor seguro, sería. Una cosa es precio alquiler y otra cosa es valor seguro. Porque Exactamente. yo en valor seguro hacía el precio del alquiler más el seguro. Claro. Perfecto. Claro, Claro, es eso yo, justamente ah, lo que le estamos preguntando. Si vos tenés el precio del alquiler como atributo, que es distinto al precio del vehículo, directamente en lugar de preguntar por un método, por ejemplo, ¿no? Valor alquiler, seteás el valor del alquiler. Si es un atributo el precio del alquiler, no lo calculás. En cambio, si tenés que calcular el precio del alquiler, no lo pones como atributo, yo lo pondría como método, utilizando el precio del vehículo. Esa es como la discusión que tenemos entre nosotros. Sí, sí, está bien. A ver, me parece que ninguna de las dos formas está mal. A mí me parece que haciéndolo a partir del cálculo de un método, más allá de que después terminé agarrando un valor fijo, lo dejas más abierto a si tenés que hacer en algún momento un cambio. ¿Sí? Lo dejas preparado para que el cálculo pueda variar. Por eso lo haría con un método. ¿Sí? Pero, a ver, si para este caso en particular
aplica hacerlo ya directamente calculado, no habría tampoco problemas, ¿entiende? Si quieren, abramos un segundo más el código como para volver a analizarlo y ver si termino de encontrarle bien la vuelta a cuáles serían las dos diferencias. O es más, si querés mostrarme tu código para que veamos esa partecita y pensemos a ver cómo lo terminamos dejando como para decir, bueno, cerramos la cuestión. ¿El mío? Sí, cualquiera de los dos, no hay problema. A ver. Espero que no se me corte. ¿Se me sigue escuchando? Sí, Ah, pero siempre se me corta el audio. Ah, ya lo tenía abierto. Escuché. Era este, ¿no? era ese, exactamente. Tenía en alquiler. Yo tengo. No, en alquiler no es. En En vehículo. vehículo. Yo tengo solo el precio del vehículo. Y mi precio alquiler es un método abstracto que, según si es un auto, va a tener el precio del vehículo más el seguro, porque yo interpreté que el precio del vehículo era, digamos, el precio del alquiler del vehículo, por así decir. No es el precio total de un vehículo para comprarlo. Claro, Sería esto más el seguro, que era la confusión que teníamos acá con mi compañero, que él decía, bueno, precio vehículo es el precio de compra del vehículo, por así decir, y mi precio alquiler era el precio al que estaba el vehículo en alquiler. Entonces él a su valor alquiler, en lugar de ponerle precio vehículo, le ponía precio alquiler. Esa era la confusión nuestra. claro. Para mí son dos datos distintos. Una es el precio del vehículo, otra el precio del alquiler. Y me parece que en algunos casos hay que usar el precio del vehículo y en otros no. Yo lo pensé así porque fue como decía lo del camión. El camión te decía el precio del vehículo el 5%. Claro, yo también El lo precio pensé del Exactamente. camión igual. el 5%. Claro, yo le puse, pues yo usé como mi variable, digamos, para setear el precio del alquiler, el precio del vehículo, y acá le hice el 5%. Claro, pero si vos te pones a pensar el precio del camión, ponele que el camión vale 2 millones de pesos, más el Sí, 5%, estás diciendo son 205 millones de pesos para alquilar el camión. Claro, no tiene sentido. sí. No tiene sentido el nombrado de la variable, ¿se entiende? Pero no es tampoco un error grave como para decir está mal, ¿se entiende? Yo le pondría distinto el nombre de la variable. El precio Ok. vehículo lo consideraría como el precio, o es más, si quieren para simplificárselo, póngale precio final vehículo, precio compra, no sé, una cuestión Claro, así para que a ustedes les aclare un poco más la mente. sí, porque después cuando nos pedía esto, que era el monto total del vehículo, y se retorna la suma de todos los valores de los vehículos De los alquilados. vehículos alquilados, Este exactamente. estos valores a lo que se refiere, ¿es el precio del vehículo o el Precio del precio del vehículo. alquiler? Precio del vehículo. Ah, está bien. Y fíjate, en el F es Sí. el precio de todos los alquilados. Ah, ¿Se entiende? el Ahí tenés total del las vehículo. dos diferencias. Acá yo había entendido, como es un int, yo había entendido que total vehículos Ah, alquilados no, perdón, es era la en el D. sumatoria, el contador. Está bien, es el size en ese caso. Este es el que decía Ese, vos, claro, los exactamente. alquileres. Ese, ahí está. El D es la suma de los valores de alquileres, es decir, cuánto está cobrando la empresa en los alquileres que tiene. ¿Sí? El E es cuánta plata tiene en la calle circulando, sería todos los valores de todos los vehículos que tienen alquilados. Es decir, yo gano 1.000 pesos alquilando estos tres autos y estos tres autos en el E valen 3 millones de pesos. Y a su vez en el F saco la cantidad de los vehículos que tengo alquilados.
que ese sería más fácil, todavía sería un size del vector, ¿entiendes? Sí, sí. Igual Ahí yo me ahí, parece. profe, en el F no tenía un vector de autos. Un Lo hice vector de vehículos. Sí, de... tenés un vector de alquileres y adentro de Claro, alquileres tenés o un alquiler simple, vas a tener Claro. un auto o una flota donde tenés el size del vector de claro. vehículos. Yo Bien. hice 2 vectores, ¿estaría bien? Bueno, O sea, haciendo 2 vectores. ahí cómo lo tienen que resolver. Lo tienen que poder resolver tanto de la flota como desde el vehículo. Flota tiene que saber la cantidad de valor, la cantidad de vehículos que tiene, y vehículo tiene que devolver uno. Claro, yo lo hice así. En Exactamente. flota cuento cuántos tengo y Fíjense que vuelvo al mismo cuentito. Yo le mando, digamos, al alquiler, sea del tipo que sea, dame la cantidad de vehículos que tenés, vos me respondés y yo sumo todo. Sin preguntar si es una clase u otra o una instancia. ¿Se entiende? Esa es la parte que, aunque no lo crean, hace desaprobar muchos exámenes. Pensar bien ese tipo de diseño, en donde fíjense que se simplifica un montón, porque vos lo que hacés directamente le pasás la responsabilidad a la clase que lo tiene que hacer y obtener el resultado, nada más. Ok, bueno, me queda cambiar eso entonces. Dale, es un detallecito, a ver, Sí, es lo más fácil del ejercicio, digamos, como decir, es un nombre de una variable, nada más que ese. Si le cambiara el nombre, aplicaría bien el ejercicio. O sea, está bien, está muy bien. es Cambiar un el nombre de dilema. precio. Perdón, No, se había que cambiar el nombre de precio. ¿O cuál era el que había que claro, cambiar? exactamente. Claro, exacto. Yo puse precio auto y el otro precio alquiler. Precio de alquiler, está bien. ¿No? A los Ah, que lo claro, interpretan. yo también tengo, creo que precio simple y precio alquiler. Claro, exactamente. Bueno, muy bien, chicos, hasta acá. Muy bien. ¿Quedó claro para todos? Porque hablamos por ahí 3 o 4 los que estábamos en el ejercicio. Eh, yo generalmente cuando no me preguntan o no dicen nada, lo doy por hecho como que se entendió. Pero a ver, nos frenan y es más, el que por ahí renegó estuvo un rato más en el ejercicio, ya está como más metido en tema. Sí, perfecto, Facundo. Pero si no se entiende, nos frenan y lo volvemos a ver. Eso no hay ningún problema. Como, Profe, ¿te puedo hacer una pregunta conceptual? Que obvio que sí. es sobre las soluciones de las entregas. Ahí te comparto. Sí, Decime cuando se vea. ahí se ve, se ve. Claro, tenía una duda de por qué, por ejemplo, en el ejercicio del tren, tiene el constructor y las clases hijas, bueno, lo heredan. Pero, ¿por qué en el caso de bien no tiene constructor esta clase? Porque es abstracta. Pero esa también es abstracta, vagón. Tiene constructor vacío. Tiene constructor vacío. ¿Cuál está bien? O ¿Cuál es lo está mismo? bien? Que no tenga constructor. Porque en realidad vos lo que haces diciendo que una clase es abstracta son hacer 2 cosas. Una, decir que esa clase es una clase que apunta a una abstracción que no va a llegar a ser nunca instancia, ¿sí? Y a su vez tenés que sí o sí apuntar a que por lo menos uno de los métodos sea abstracto. Que sea abstracto quiere decir que se lo termina obligando a implementar alguna de las subclases, ¿sí? No abstractas.
¿Está? ¿Por qué te lo deja, por qué te deja generar el constructor? No sé. Habría que verlo. Una cuestión por ahí me Sí, parece de Blue Jay. ves si Pero, yo hago un constructor, una clase abstracta, por ejemplo, no me lo genera como por defecto el BlueJ, el constructor. claro, pero te lo deja agregar. Es raro. Sí, Sí. Digamos, por qué opino de esa manera, no? Porque si vos necesitaras instanciar la superclase, no está mal. Y vos podés hacer una herencia y que puedas instanciar o bien o directamente, no sé, auto o embarcación. Y que todo pueda ser una instancia. El tema es que como generar una clase abstracta es justamente para que no pueda pasar eso. Entonces, ¿para qué vas a meter un constructor? ¿Se entiende? yo lo que hago es a la clase abstracta hacerle un constructor y después a las clases hija el super. Bueno, podría ser otra forma. El tema es que haces el super y igualmente lo tenés que sobreescribir eh, para que, para que cumpla con todas las condiciones que tiene que cumplir. Porque vos terminás en la subclase especializando, generalmente agregando atributos y cuestiones. Eh, entonces aprovechás solamente una partecita Ah, no, para del que busco, constructor en sí. estaba buscando el ejercicio 4. Este. ¿Ves? Por ejemplo, acá yo tengo 6 clases, no 5 subclases. Yo Sí, pensé que era como mejor, porque antes yo tenía todo set en cada uno. Ah, no, mira, lo sigo sí. teniendo. Este es el viejo. ¿Ves? Tengo un set en cada uno de ellos y me parecía como que era No, medio a al pedo. ver, pero pará, Cuando podía separemos. hacer, cuando podía hacer Separe- el. claro, bueno, separemos las dos cuestiones. Que vos tengas todos los getter y setter en la superclase es como corresponde. No así el constructor. ¿Se Claro. entiende? Que vos tengas en la superclase que sea abstracta un montón de atributos y comportamiento que es generalizado a todas las subclases, eso es para lo que sirve la herencia. ¿Sí? Sí, No tengo así que de hacer. constructor de clase abstracta no tiene sentido. Es una clase concreta y sí te digo, usar el constructor y es más, si lo querés aprovechar, lo sobreescribís y a su vez llamada super está perfecto. ¿Se entiende? Más o menos. No entendí si hay que. eh, o sea que está bien como está escrito, que yo te voy a escribir como 5 veces lo mismo. En este caso. No, eso está mal. Ah, Eso está mal. Fíjate, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Abrime si podés agrandar un poquito más la pantalla y abrime la superclase. a la superclase. Surtidor. Sí. Bueno, ahí tenemos un problema para empezar en el ejercicio, que no es una herencia. Porque tiene el constructor. No, porque la nafta no es un surtidor. Ah, tenés que poner surtidor de nafta. Tampoco estaría bien, pero podría ser tipo combustible o combustible más que surtidor. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque vos tenés nafta, ya digamos, eso conceptualmente está mal, porque vos decís que la nafta es un surtidor y no lo es. ¿Tá? Entonces, bueno, como para ir a alguna cuestión conceptual, debería ser, por ejemplo, combustible, suponete. Y ahí sí heredar todos los tipos de combustible. Esta ¿Sí? clase debería ser combustible, no surtidor. Exactamente, tal cual. Pero, Bien, profe, en la sí. resolución está así. ¿En qué resolución? La que subieron.
Bueno, hay un error entonces conceptual de los docentes, me incluyo en este caso. ¿Ese ejercicio dónde está subido? Ahí en la plataforma hay una resolución para Pergamino, no sé, está ahí. Para Pergamino, bien. Yo entré a chusmear y, y miré y a mí me había quedado igual, así como lo tiene Augusto también. Claro, Pasa que bueno, en el de Pergamino está un poco resumido las clases de los tipos de combustible nomás, pero después está igual. claro. Bueno, no está bien. El nombrado de clases no está bien. Yo voy ahora a hablar con Nelson como para que hagamos la corrección. A ver, la lógica del enunciado seguramente no va a estar mal, pero digamos, si yo veo eso en el parcial lo tengo que corregir porque estamos incumpliendo con una característica de la herencia. ¿Sí? No está cumpliendo con la frase base como para validar la herencia. Más allá del nombre de la clase, ¿no? Vamos a lo que preguntaba el compañero. Acá tenemos, si se fijan, todos los atributos y abajo todos los getters y setters. Esto está muy bien. Todos estos atributos y getter y setters aplican, ¿sí?, a todas las subclases. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, al aplicar todos estos atributos y comportamientos, yo podía hacer una herencia y decir que tales clases heredan de surtidor, vamos a abrir una subclase, y de esa manera, ¿sí?, ya nos evitamos tener que andar escribiendo todos los atributos, ¿sí?, y todos los getters y setters. Hasta ahí estamos. Sí. ¿No? Sí, Perfecto. Ahora, tu cuestión es, me molesta tener que andar escribiendo en cada subclase, ¿no? Claro, el set, Todos los... cargo, todo eso. Claro. Está bien, bueno, en este caso, vos lo que podrías hacer, a ver, lo podríamos probar. Conceptualmente, generalmente, a la clase abstracta no le das... no le generas constructor, pero vos podrías de alguna manera a todos los atributos que son comunes, ¿sí?, ponerlo como seteados y directamente setear en la subclase todos los atributos que no estén incluidos en la superclase. ¿Se entiende? Es más, si querés ya lo probamos. Set Claro, precio simple, set recargo y set precio con recargo. Si querés, ya setealo en la superclase y en la subclase solamente setea lo que corresponda. A ver, por ahí yo me estoy enroscando un poco con lo conceptual, pero bueno, en definitiva, digamos, vamos a probarlo, trasladar si querés ese código que tenés en Nafta Premium a surtidor y compilalo, a ver qué te dice. y ahí le tenés que poner el super a las subclases, si no, no te deja. Y a la subclase, obviamente, le va a tener que decir, hacer el super. Claro, eso es lo que yo siempre hago. Hago el Claro, setter yo acá y el super acá y le pongo todos los los parámetros. parámetros. A ver, porque quedé medio mareado. No sé. Sin el tipo, pone precio simple, coma, tanque. En el super. Está bien, igual no lo tenés todavía definido en la superclase. No está recibiendo esos parámetros. Claro, hay que ponerlo acá Ah, también. claro, exactamente. Precio simple, tanque. Porque recargo ya está definido. Porque es 5, sí. Perfecto. Ahí copia lo que tenés allá arriba de parámetros con el tipo, todo. Eso. Igual el recargo depende de cada surtidor, así que se lo vas a tener que sacar de la clase abstracta. Y Sí, si yo lo no, había puesto más que nada ahí por lo si algún que, si día no, cambiaba. ahí una buena solución podría ser que
el precio con recargo, ese cálculo, sea abstracto y se lo va a hacer a las subclases. Podría ser otra solución. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Fíjate, si querés compila esto y si anda, esta es la mejor forma. Claro, es lo que yo siempre hago. Va Seteo a todo tener en que la... en la clase pa Se Sí, cortó, me parece. lo que va a tener que tener en cuenta es que, bueno, este es un caso medio particular, pero muchas veces la subclase va a tener más atributos, ¿sí? Entonces va a tener que hacer ese super, pero a su vez setear los valores de los otros atributos que te vengan por parámetros, ¿entiendes? Claro, abajo del super Claro, meté los abajo. otros setters. Exacto. Claro, Igual. eso sí. Bien, perfecto. Bueno, ya está compilado. Bueno, habría que fijarse esto, pero bueno. A ¿Cómo ver. iría ahí en surtidor? ¿Qué iría ahí si no va a surtidor? Tipo combustible. Mira, Y arriba, o sea, claro. que de surtidor herede tipo combustible. O sea, tengo un surtidor que ese surtidor tiene de hijo a tipo combustible y Claro, ahí, podría ser que directamente la asociación esté al tipo de combustible y hagan la herencia, o a la estación asociarla a un surtidor o a muchos surtidores y que el surtidor esté relacionado a un único tipo de combustible. Claro, sería como a la clase surtidor le ponemos un atributo que sea tipo combustible Claro, y ahí exacto. conectamos surtidor tiene un tipo combustible y de tipo combustible heredan todos los tipos. Exactamente, esa es una solución válida. Yo después le voy a decir a Nelson que lo acomode para que lo suba para no generarle a ustedes dudas. Pero está mal, así está mal. Profe, tengo una duda en cuanto a este también. Sí, cómo no, aprovechemos. Hay en el constructor de tipo combustible, ¿puede ser que no setee nada dentro del constructor y que Sí, se setee sí, directamente en una misma clase? sí, a ver, esas son opciones que tienen ustedes. Ustedes pueden, o sea, tener un constructor que reciba parámetro y que no lo use no tiene sentido. Entonces ahí lo que podés hacer, si vos no querés hacer el seteo ya directamente en constructor, es armar un constructor vacío y directamente no seteas nada. Y todas las variables y primitivos que tengas dentro de esa instancia se te van a generar con el valor por defecto. Entonces, por ejemplo, precio simple te va a alargar seguramente, como es con un float, con 0.0. ¿Sí? 0.0F. ¿Se entiende? Sí, sí. Y lo que podés hacer después es directamente cuando uses esa instancia, a esa instancia setearle los valores. Como más práctico y más limpio es tener varios constructores, pero también se puede tener constructor vacío y después hacer los seteos. Sí, era más que nada por una cuestión de comodidad a la hora de probar las cosas, que lo único que hacía era setear, bueno, el tanque que lo hacía por afuera porque es otro objeto Claro, y seteaba, digamos, el precio. Después el precio con recargo ya no sé si lo calculaba. claro. sí, eso era otra función abstracta, me parece. Función o Claro. método. Tendría que ser un método abstracto, exactamente, que cada una de las subclases lo calcule. Claro, con su recargo que lo tiene cada subclase, Claro, diferente. exactamente. Bueno, ya fue, después lo arreglo. Bueno, dejo compartir entonces. Bueno, perfecto. ¿Se entendió, chicos, estas preguntitas que hicieron los compañeros?
Bueno, vamos a hacer al revés. Si no se entiende, me dicen no entendí y más fácil. Si no, repito como un loco todo el tiempo preguntando lo mismo. Bueno, muy bien hasta acá. Bárbaro, chicos. Se nota que han trabajado. Me deja tranquilo. Que entienden los conceptos y tienen dudas muchas veces puntuales por hacer determinadas cuestiones, por ir armando las prácticas. ¿Quieren que veamos algún ejercicio más? ¿Tienen alguno ya hecho con alguna duda? ¿Quieren que veamos, aunque sea uno de los de patrones? Sí, patrones estamos medio juguete. ¿Sí? Estuvimos Sí, yo con hablando. patrón estoy complicado. Me quedé en el 7. Bueno, perfecto. Sí, yo también. ¿Entra en el parcial, patrones, profe? Va a entrar, creo que me lo dijeron ustedes, pero yo creo que vi el parcial. Me parece que entra no la implementación de código, o por lo menos no en el primer parcial, o sea que tengan que armar todo el UML y a su vez toda la codificación, pero sí creo que le pueden preguntar, por ejemplo, al que no aprobó el parcialito, no lo hizo, que tal ejercicio expliquen cómo es el patrón tal y se los hagan modelar, decir cuál es el objetivo, cómo se usa y alguna cosita así. Bueno, el que quieran, vemos. Acá varios me pusieron el 8. Si quieren miramos el 8, no hay ningún problema. A ver. Yo tengo hecho el 7 y funciona. Nomás por eso no quise preguntar mucho. Bueno, un golazo. Te lo van a recontramanguear ahora. Sí, lo probamos ahí con un par de pibes. Y de Pues. funcionar funciona. Bueno, buenísimo, buenísimo. El primero es un composite, está bien. El segundo, a ver, vamos a leerlo. El 8, perdón, no es el segundo. Se desea desarrollar un cliente de mensajería. Enviar mensajes solamente texto. El cliente puede estar online, offline. Caso de... Perfecto. Bien. Está perfecto. ¿Identificaron por lo menos el patrón del 8? O por lo menos se les ocurre un patrón. Muy bien, Un Augusto. state era el 8, ¿no? Sí, No me es un acuerdo cuál era. state. Es un state de acá a la China. Esperen que le voy a abrir una referencia. El state así lo vemos. Y les voy a buscar a ver si tengo algún state hecho, como para mostrarle aunque sea un pedacito. Primero vamos a abrir a ver cómo está en la Wikipedia. Bien, perfecto. Bueno, esperen que les comparto pantalla para que lo veamos acá en... Fíjense, digamos, ¿ven ahí la pantalla? Sí, sí. Perfecto. Fíjense cuándo tenés que usar un state, que es cuando el comportamiento de un objeto, ¿sí?, varía o cambia dependiendo del estado del mismo. Es decir, el que termina determinando ese cambio de comportamiento es el estado, ¿sí? Entonces acá entra un concepto que es muy importante para el patrón, sobre todo state, que es como se lo llama doble dispatching, ¿sí? Que es, lo escuchás así y decís, ¿de qué me está hablando este chino? No se entiende nada. Bueno, pero en definitiva es, de alguna manera, derivarle al Estado la decisión de un cambio
Pero el Estado no es el que va a terminar haciendo el cambio, sino que el Estado va a ser el que le va a terminar diciendo al otro objeto que realice el cambio. ¿Qué quiere decir este doble dispatching? Es decir, que uno le pasa la pelota al state, al Estado, y el Estado le termina pasando la pelota nuevamente al otro objeto. ¿Cómo se hace esto? ¿No? Que por ahí hablándolo así, decís que, bueno, es sencillo, pero bueno, después hay que de alguna manera implementarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? A ver acá, si ya tiene algún código que podamos manejar o... A ver, vamos a tratar de... Voy a intentar recordar si tengo en algún lado un state y les voy a tratar de abrir un state para que veamos un caso particular. Vamos a cerrar Close Project y vamos a abrir otro. Open. Un segundito que trato de hacer memoria donde puedo tener cosas. Proyectos. Nova. Un segundito, estoy tratando de hacer memoria. ¿Qué cosa? A ver, un segundito. Que sigo buscando a ver si... A algún lado estoy seguro que tengo que tener algún state. Carpeta personal, bien. Esto lo puedo tener acá, a ver. Bueno, creo que acá encontré uno. A ver. En la página que pasé al chat hay un ejemplo de patrones en Java. Va, en todos los idiomas, en todos los lenguajes. Todos los lenguajes. Joya. ¿Qué abrí acá? A ver. Quiero mostrar uno mío como para quedarme tranquilo de que lo evalué, o sea, de que no les pasé cualquier cosa, no les mostré cualquier cosa. A ver acá. Creo que primero te tira un ejemplo como en pseudocódigo y después si pones el lenguaje te tira más o menos cómo lo resolvió esa persona. Bueno, bárbaro. Bueno, acá creo que Los encontré ejemplos uno. están abajo de todo, creo. Mirá vos, muy bueno. Re completo. Está bárbaro. Esto no existía. Hace un par de años.
No, muy bueno. Bueno, les comparto un segundo pantalla para ver si mostramos el que tengo acá. No estoy tan seguro de que esté bien, pero vamos a verlo. A ver si es esta cuestión de que... Bueno, es un proyecto que tenía, se ve que en otro IDE, y me está tomando todo mal, a ver si... Un montón de guardias. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Bien. Em, bueno, vamos a intentar recordar qué hacía esto, pero me parece que este enunciado... Ah, está bien. Está bien. Era una variación del comportamiento de una impresora, ¿sí? De acuerdo a los estados del state. ¿Sí? Esto sobre todo, bueno, fíjense, la impresora tiene un atributo, ¿sí? Que es un estado. A ver cómo se los puedo mostrar, porque si no esto no lo tengo en UML. Codificado así, encima sin el enunciado, es más feo que... Está bien, tiene el proceso actualizar. A ver, vamos a mirar también lo que me pasaron ustedes para ver si está un poco más linda. Me gustaría abrírselos. A ver, en Java. Bien. Sí, es parecido a este de la impresora, viéndolo. Bueno, si quieren, ¿cómo podríamos hacer? O podríamos intentar hacer este, que tenemos el enunciado, o podemos ver alguno. A ver, estoy pensando qué va a ser más práctico. Vamos al de la impresora. Bueno, fíjense en particular, es bastante, me parece, parecido al de la mensajería. Tenemos dos cosas. Un sistema de información que, si vemos acá en el enunciado, sería el mensajero, ¿sí? Y luego tenemos el conjunto de estados, ¿sí? Que en este caso yo tengo la impresora, ¿sí? Que va a ser
de cuenta que es el objeto que tiene el estado, ¿sí? Y a su vez un conjunto de estados. O sea, un conjunto de impresoras con estado. ¿Está? ¿Cómo vamos a cada uno de los estados? No, la apagada, supónganse, tiene que tener, a ver, en el patrón state siempre van a tener que de alguna manera tener en cada uno de los estados el método update. Esto lo podemos evaluar directamente acá. Si vamos a la estructura del UML, ¿sí? Fíjense, está bien, tenemos el contexto, ¿sí? Que está asociado a un estado, ¿sí? Este estado va a terminar en una herencia de un estado concreto, ¿sí? A y un estado concreto B o todos los que sean, y a su vez el contexto va a poder decirle al estado que cambie, ¿sí? ¿Cómo sería entonces esto? Yo tengo la impresora, ¿sí? Que va a poder ir jugando con sus distintos estados, ¿sí? A ver, ¿cómo lo pensamos? En particular hay que relacionar contexto con la clase que corresponda y estado con la clase que corresponda. En mi caso, la impresora es quien contiene el estado, ¿sí? Y a su vez tengo el sistema de información que es el contexto, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso particular? Digamos, el sistema de información le va a pedir cosas a la impresora y la impresora, de acuerdo al estado en el que esté, ¿sí? Va a cambiar el comportamiento. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos cada una de las impresoras con su método update, ¿sí? Que si se fijan, recibe siempre este método update un estado y a su vez el sistema de información, ¿sí? Fíjense, trabajo con impresora con trabajo en cola, es decir, una impresora que está trabajando. Fíjense que recibe los dos mismos parámetros, el estado y el sistema de información, y termina haciendo acá un procesar actualizar, que era un poco lo que les decía a ustedes, que terminaba haciendo un dispatching, ¿sí? Si se fijan es la impresora con trabajos en cola, ¿sí? Cuando recibe un método o recibe un mensaje update con un estado, y a su vez el sistema de información, ¿qué termina haciendo? Le termina pasando la pelota al sistema de información, ¿sí? Para que el sistema de información haga la actualización que tiene que hacer. Y si se fijan, lo loco que tiene este doble dispatch, esta es prácticamente toda la lógica del state, es que en este caso yo le retorno la pelota al sistema de información, al contexto, ¿sí? Pero pasando, ¿sí? Mi misma clase, pasando la impresora en el estado actual, ¿sí? Con el estado actual, ¿se entiende? Es como que el estado recibe un mensaje, ¿no? Actualizate. En este caso, como la impresora con trabajo en cola tiene que hacer algo, ¿sí? ¿Qué termina haciendo? Mandándole un mensaje al sistema de información para que lo haga él, porque no es responsabilidad del estado de la impresora hacerlo, pasándose como parámetro a sí mismo, es decir, pasando la misma instancia de la clase. ¿Está? Bueno, esto mismo lo hace cada uno de los estados, ¿sí? Si se fijan acá, cada uno de los estados que correspondan. Si la impresora está encendida, tengo que mandarle que actualice y también hacer exactamente lo mismo, pasar dis y el estado en sí. Este estado ahora vamos a ver para qué lo vamos a usar, pero seguramente se usa para imprimir un texto, una pavadita así.
es como para hacer la prueba completa. ¿Se entiende? Lo importante es esto. Es hacer el dispatching porque el Estado recibe el update, pero como el Estado no lo tiene que resolver, le tiene que pasar nuevamente la pelota al sistema de información. Entonces le decimos al sistema de información que procese la actualización y le pasamos como parámetro, ¿sí?, la misma instancia del estado en sí de la impresora. Impresora imprimiendo, fíjense, hacen prácticamente todo lo mismo, salvo cuando la impresora está apagada que no hace nada. Acá podríamos hacer un sistema print, bueno, de acuerdo a lo que se tenga que hacer. ¿Está? Si vamos ahora al sistema de información, fíjense que el sistema de información puede manejar múltiples impresoras en este caso, ¿sí? Puede hacer los getters de impresoras, setters, puede agregar nuevas impresoras, pero lo más importante, no sé por qué me lo muestra así, lo tendría que haber abierto con NetBeans y listo, pero lo más importante que tiene, fíjense, teníamos en particular dos métodos. El handle o el actualizar, de acuerdo a cómo lo quieran poner, el handle que lo hace cada uno de los estados concretos, que en mi caso son impresora con trabajo en cola, impresora apagada, bueno, cada uno de esos métodos que yo le puse a actualizar, pero podría ser handle. Y además tenemos el request del contexto, que en este caso yo le puse process actualizar, ¿sí? Pero en definitiva, contexto del sistema de información, estados son la impresora con cada una de sus impresoras en sus distintos estados, ¿sí? Y si se fijan, el process actualizar no es más de lo que veníamos usando, pero recibe como parámetro una impresora, ¿sí? La impresora tiene el estado y a su vez un string, ¿sí? ¿Y qué digo en este caso? Como era el sistema de información tenía múltiples impresoras, ¿qué hago? Lo primero que hago es preguntar si mi pool de impresora contiene esa impresora, y si la contiene, ahí sí le digo a la impresora que se actualice, ¿sí?, con el string del estado que recibí y el elemento y la misma impresora. La misma impresora no, y el mismo sistema de información. ¿Se entiende? A ver, el state es sencillo, por lo menos la codificación es sencilla. Lo que es medio hincha o lo que es medio difícil de interpretar es, digamos, a ver, pues ahí me pueden decir ustedes, un lío, todo para cambiar dos mensajes, tenemos que hacer todo este quilombo y delegarle a cada uno de los estados que defina algo y que qué papa frita, cerré el coso, y que cada uno de esos estados después le termine de pasar nuevamente la información de los estados para que el sistema o el contexto lo cambie. Pero hay determinados casos, como el del cliente de mensajería, que son de esta manera, que se tienen que usar así. ¿Por qué? Porque, ¿qué termina pasando? Yo podría manejar toda esta lógica en un contexto, tener un montón de if o un switch, y directamente desde estar en tal estado hacerlo o no. Lo que pasa que de esa manera le terminamos dando responsabilidad al Estado o a la clase o al contexto de que haga cosas que no tiene por qué ser responsable de hacer. Y lo interesante de esto es que puedo tener un montón de subclases de estado y cada una que haga cosas distintas. En particular el que le mostré yo de la impresora es bastante pavote, digamos. No hace mucho más que imprimir algo en pantalla. Y bueno, acá yo lo que le hice en su momento fue una clase main, en donde, si se fijan, fui creando instancias de distintas impresoras, ¿sí? Creé sistema de información, agregué impresoras y a su vez después llamé al proceso actualizar para que me generen los cambios. Nada, lo que tienen que hacer del cliente de mensajería es muy similar a esto. Obviamente van a tener que darle
a cada una de esas clases el contexto. ¿Y qué es la otra cuestión interesante de usar el patrón state? Es justamente esto. Inicialmente larga con 2 estados, pero si yo sobre la marcha quiero ir agregando X cantidad de estados más, yo agregando cada una de las subclases y acomodando ese método actualizar o handle, ¿sí? Sigo agregando lógica sin andar modificando el código de mi contexto. Que eso es algo muy importante. Capaz que tengan un matete bárbaro después de esta explicación, pero no es para asustarse, pasa. Sobre todo cuando largamos con patrones y nos metemos sobre todo en la codificación. Ya evacúen todas sus dudas, díganme, no entendí nada, volvamos a verlo, vamos a ver otro ejemplo. A ver, y ya que está, vamos a pensar si quieren este 8. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Nosotros vamos a tener el mensajero, ¿sí? Mensajero sería nuestro contexto, ¿está? Y a su vez después tenemos un cliente. Cliente sería el estado, el state, ¿sí? Pero a su vez vamos a tener distintos estados concretos para ese estado, que va a ser cliente online y cliente offline, ¿sí? En particular, cada uno de estos estados concretos van a tener que implementar justamente el método handle o actualizar, ¿sí? Y ese método handle o actualizar, ¿sí? Lo que va a hacer devolverle la pelota al mensajero, ¿sí? Para que el mensajero, de acuerdo a lo que al estado que pase la respuesta del handle, ¿sí? Haga lo que tiene que hacer. Y en este caso va a ser enviar mensaje o recibir, o bueno, ¿no? No va a ser más que intercambiar unos strings, ¿se entiende? No sé si se entiende. Pocas palabras, digamos. Cuéntenme. ¿No podría ser con un booleano? Se puede hacer de un montón de formas más simples, pero no tan elegantes y escalable. Esa sería la respuesta. Porque en realidad es fino, digamos. Un booleano te puede resolver en estos casos, por ejemplo, en este caso, un booleano te serviría para, por ejemplo, manejar los 2 primeros estados. Y ya meter un tercero ya no te sirve, por ejemplo. Y es más, la lógica de lo que se tiene que hacer acá es bastante como pava, es poquito. Pero si yo tuviera que realmente resolver mucha lógica, no estaría mal que de alguna manera el mismo estado me diga lo que tengo que hacer, más allá de que yo no lo sé, no se lo pueda delegar. O sea, porque ¿qué termina haciendo en el contexto? De decir, che, estado, resolveme esto, haceme un handle. Y en ese handle el estado dice, pará, yo soy tal estado, resolvelo vos y pará que te paso mi estado interno para que lo haga como vos necesites. ¿Se entiende? Sí, sí. A la práctica, por otro lado, les voy a ser sincero, pocas veces he usado el state, más allá de que es uno de los más famosos. Hay patrones y patrones, es como todo. Lo he usado en pocas
No, lo usé, por ejemplo, una vez en un sistema que quise hacer muy dinámico para todo lo que son manejos de comprobantes fiscales con factura electrónica. Y mira, bueno, Benjamín, en juegos se usa muchísimo, seguramente porque los juegos deben manejar 10 millones de estados y de acuerdo al estado debe variar mucho el comportamiento de cómo es de los personajes y de un montón de cuestiones, tiene lógica. Yo en particular en lo que he desarrollado lo usé para este tipo de manejo de comprobantes. Es decir, si estoy en determinado estado de un comprobante facturado, bueno, puedo manejar un estado de generar una nota de crédito o esto o lo otro. Si no está facturado, puedo manejar tal y tal cosa con estos X cantidad de estados. A ver, ya les digo, usar, si todo el mundo supiera programarse, se tendría que usar muchísimo. Es particular por ahí a veces encontrar un patrón que corresponda justamente a lo que andamos buscando. El Composite, para que tengan una idea, lo usé 1.000.000 de veces. Cada vez que tengan que usar, por ejemplo, un combo de elementos, kits, cada vez que tengan que, por ejemplo, armar packs, no sé a qué me refiero con un pack, sería una buena solución, viste, cuando Habana vende esas bolsas compuestas de múltiples productos, digo Habana o cualquier ¿no? empresa que venda así productos que van como empacando y van dentro de un empaque agregando otros empaques y a su vez todo terminan después siendo productos individuales. Bueno, para todo eso aplica muchísimo, por ejemplo, el Composite. Qué sé yo. Van a ver también después el Singleton, que es muy sencillo de implementar y se usa muchísimo, sobre todo para cuando empiecen a conectar, por ejemplo, a bases de datos, ¿no? Porque todo esto ustedes hoy lo trabajan en memoria RAM. Día de mañana van a tener que todo este modelo, toda esta lógica de negocio, por ahí persistirla en alguna base de datos, por ejemplo. Internamente todo lo que es la Java Persistent API y un montón de librerías que se dedican justamente a hacer performantes las conexiones a las bases de datos, usan, por ejemplo, patrones Singleton para evitar andar generando múltiples instancias para hacer lo mismo. Directamente usamos la misma instancia y si no está usada, se usa, si no está creada, se crea. ¿Se entiende? Nada, hay infinidad, son un montón, y ya le digo, no le va a ser fácil entenderlo en primera instancia, van a renegar y les va a costar leer el código e interpretarlo. Sí es interesante que por lo menos los lean, piensen el modelo, los interpreten con algún enunciado y le encuentren el sentido al patrón, que eso es lo más importante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Que si se fijan acá en el state, es justamente este. Cuando se necesita que el comportamiento de un objeto cambie dependiendo de un estado. ¿Sí? Y para eso es importante, para tener un buen diseño, ¿sí? Tener este formato. Es decir, un contexto o un objeto, que sería en este caso el contexto es un objeto, que varía dependiendo del comportamiento del estado. ¿Sí? Y que tengamos estados particulares concretos que de acuerdo al estado en el que están, ¿sí? Le permitan al objeto hacer lo que tiene que hacer, cambiar su comportamiento. ¿Está? Que use el patrón factory. Bueno, excelente, Benjamín. Buenísimo. Vos me estás diciendo el factory method, ¿no? Hay muchos patrones, hay muchos y, a ver,
Por ahí les nombré los 3 o 4 más sencillos, más comunes. Hay, por ejemplo, uno que yo uso muchísimo, que es el faqué o el patrón fachada. Lo que hace es acumular interfaces. Entonces vos interactúas con una única clase, más allá de que después internamente esa clase le mande mensaje a todas las otras clases. Bueno, hay infinidad de patrones. Joya. Bueno, cuando copies y pegues código y sea de un patrón, te va a dejar tranquilo eso, de que no es un copiado y pegado choto que no sirve para nada, sino que es una solución probada. ¿Cuáles son los patrones? Bueno, acá tenían, lo que me pasaron me gustó, lo voy a poner en marcadores. Estaba bastante interactiva la página, es linda de leer. Después van a ver, si se fijan acá en la parte que dice catálogos, van a tener distintos tipos de patrones. Tienen patrones creacionales, estructurales, patrones de comportamiento como el state, el cadena de responsabilidad, el command, el iterator, que ya ahora se usa menos, el mediador, memento, el observer, que lo tienen acá en uno de los usos, el state, el template método que hablábamos hoy, que era bastante sencillo. El strategy yo lo he usado infinidad de veces, porque te permite como encapsular parte de lógicas de métodos y variar en tiempo de ejecución esa lógica, que es muy interesante. Por ejemplo, lo he usado varias veces. Vieron, qué sé yo, tengo algunos sitios armados para algunas empresas de acá de Junín y la zona, con sitios de e-commerce. Y una buena solución que me pareció que quedó piola, digamos, es de alguna manera usar el patrón strategy para todo lo que era la generación final del paso de generar los pagos, que uno me pedía, bueno, vamos a terminarlo con que te dé opciones y termina o con Mercado Pago o con Todo Pago o vas directamente a Vapro o, bueno, cada una de esas cuestiones siempre me terminaba generando un lío bárbaro. Entonces, para ese problema en particular diseñé un strategy que lo que hace es, de acuerdo a lo que seleccionaba en el sitio web de la persona, terminaba en tiempo de ejecución, obviamente encapsulando el pedazo de código que necesitaba para hacer la determinada implementación de pago que necesite en el momento ese. Entonces, si seleccionaba Mercado Pago, es como que ese pedazo de código que usaba para generar el pago en Mercado Pago, lo terminaba generando sobre la marcha, ¿se entiende? Bueno, a ver, vamos, si quieren, seguimos viendo, por lo menos los nombramos. Fíjense, el Factory Method, que era justamente el que nos nombró el compañero. El Abstract Factory, que no es el mismo, que permite producir familia de objetos relacionados. El Prototype, que es para generar clonaciones de objetos. El Builder, que permite construir objetos completos como paso a paso. Siempre tiramos un ejemplo de, por ejemplo, para hacer creaciones, no sé, muy pavos los ejemplos, ¿no? Pero para hacer, digamos, que una pizzería genere pizzas complejas a partir de una secuencia de pasos y permitir generar objetos compuestos complejos a partir de pasos simples, ¿sí? El singleton asegura una única instancia, por ejemplo. Y los estructurales. Bien, estos son los que
El adapter es bastante común. Si se fijan, es permitir generar colaboración entre objetos generando interfaces compatibles. El ejemplo más común para esto es el adaptador, ¿sí? Me viene un tipo de objeto de tal tipo, tengo tal otro tipo de objeto de tal tipo y de alguna manera los tengo que relacionar. Bueno, ¿cómo hago? Y genero un método adaptador que me acomode ese problema. El bridge no me lo acuerdo, le soy sincero. Mira vos. Permite dividir una clase grande en un grupo de clases relacionadas en dos jerarquías separadas. Abstracción e implementación que pueden desarrollarse. Bien, no lo he usado demasiado el bridge. Bueno, el composite que lo hablamos hace un ratito. Permite componer objetos en la estructura de algo y trabajar con la estructura como si fueran objetos individuales, ¿sí? O sea, trabajas objetos simples y complejos de igual manera y simplificas un montón todo. El decorator se usa mucho. Permite añadir funcionalidad a objetos, colocando estos objetos dentro de objetos encapsuladores especiales que contienen estas funcionalidades. El fachada, o el faqué, que era el que le nombré hoy, es recontra útil el faqué. Flyweight no lo he usado mucho, permite mantener más objetos dentro de la cantidad disponible en memoria RAM, compartiendo las partes comunes del estado entre varios objetos en lugar de mantener toda la información en cada objeto. Bien, como de performance. Bueno, y el proxy. Proxy tampoco lo he usado mucho. Y después hay también, bueno, ya después de en Po, vamos a ver patrones de arquitectura, que eso todavía no lo vamos a ver, pero en donde vamos a ver por lo menos los más comunes, MVC y una cuestión. Bueno, no los quiero terminar de enroscar del todo. Pero bueno, en particular, a ver, el tema de patrones no es sencillo de entender, por lo menos no inicialmente. Fíjense, está buena esa página que me pasaron, por lo menos para que analicen para qué sirve cada uno, abran el UML, lo interpreten y lean por lo menos algún ejemplo armado como para tener una noción de lo que hace. Acuérdense que en esta etapa no entra la codificación del patrón, pero puede llegar a entrar en algún recuperatorio, segundo recuperatorio, ¿sí? Y por otro lado, tengan en cuenta y en mente qué es un patrón de diseño, tengan en cuenta cuáles son los 3 tipos de patrones de diseño, y por lo menos ténganse leídos e interpretados estos 3 que están en la práctica y por ahí algunos más de los comunes. Qué sé yo, se me ocurre el adapter, el singleton, el template method, bueno, el composite, el state, el observer, que lo tienen ahí en un enunciado. Esos son los que yo más leería para estos días. Igualmente, ya les digo, siéntense tranquilos, evalúen cada uno de los patrones, léanlo y nada, podemos ir haciendo, a ver, no es el tema principal de esta materia, sí por ahí en IO y en PO se trabajan más, pero está bueno que ya se vayan metiendo en tema y los vayan de alguna manera entendiendo, ¿sí? Si quieren lo que puedo hacer, le voy a proponer por ahí a Fede, a ver si me da el ok, este que tengo armado del state de la impresora, acomodárselo un poquito y se lo subo como para que tengan un poco más de material. Pero bueno, hay varios libros de patrones, en la Wikipedia está. Nada, traten de entenderlos, interpretarlos
aprovechen si tienen la próxima clase de Fede. Y bueno, si ven que ustedes están complicados, hablamos con Fede y de última veo si les puedo meter en mitad de semana alguna clase más como para tratar de explicar algún patrón más si les hace falta. Profe, El viernes y que viene. la del viernes que viene no la vamos a tener. Viernes que viene sí la tenemos, lo que pasa es que tienen ahí una horita y media de consulta antes del parcial. Yo no sé si Claro, no. sí, para sacar dudas. Claro, por ahí dudas puntuales, ténganse todo ahí anotado. Pero no les quiero, viste, hacer un matete bárbaro antes de rendir. Lo que me pidió Luciana del Chino es que tratemos de, como es, de cortar media horita antes para dejarlo a ustedes que se enfríen un poco, que vayan a tomar un café, un mate, algo, para que estén frescos para el examen. A ver, ya les digo, este tema de patrones siempre da miedo y se hace un poco de maraña en la cabeza. Pero, a ver, no es el tema principal, sí, entiéndanlos, lean los más comunes, los que tienen ahí para resolver, si se pueden poner a completarlos, mejor, y si quieren en la clase que viene, los repasamos, evacuamos dudas, vemos si los hicieron a los patrones, y si falta alguno, lo tratamos de armar en clase, en esa hora y media. Sí, Brian. Tengo una consulta de un ejercicio, el que ya vimos de surtidor de los combustibles Sí. de la estación. En el ejercicio plantea que cada surtidor tiene un único tanque. Entonces yo lo que hice fue agarrar al surtidor Sí. y al atributo tanque que tenía el get y el set. Adentro del set, o sea, al principio le puse que ese atributo era null. Y después le puse adentro del set tanque, le puse que si era null, que le sete el tanque que le estoy pasando. Y si no, que me imprima que ya hay un tanque asignado. ¿Eso está bien o hay otra manera? Está bien, puede haber más maneras. Podría haber más maneras. ¿Me querés compartir de nuevo? Si querés el del... Sí. Claro, bueno, Benjamín, en este caso, por ejemplo, claro, hizo un setter privado para que no cambie el tipo de nafta. Claro, pero Es ya, otra forma. claro, ahí ya tendría que setear el surtidor con el tanque. Desde el, como el constructor, ¿no? Porque si no, ¿cómo seteas un tanque antes? Sí, estoy pensando... Yo lo que hice fue esta cochinada de acá. Sí, no está mal. Pero Yo sí, pues, me parece por ahí más limpio el setter privado. hacerlo privado Eh, y que en el... ¿El modelado incluía el tanque del ejercicio? ¿O esa fue la parte que agregamos nosotros? No me acuerdo ya. Lo que hablamos hace un rato. No, ya lo tenía, me parece, el tanque. Sí, A ver. el 4. No sé si lo agrando. Dale, agrándalo si podés un Brian, poquito. Sí, Brian, sí. yo lo que hice y le hizo Benja y Augusto también es ponerlo privado al tanque. Ujú. Entonces vos en el constructor una sola vez lo puedes llamar en el constructor. Claro, Después no lo puedes volver a llamar porque está privado, entonces ya está. No hay forma de que lo puedas cambiar. Como está claro. privado, no hay forma de que lo vuelva a poder llamar.
Entonces ahí ya está, tiene una sola asignación el tanque. Sí, me parece que es la forma más simple. No digo que no se pueda hacer de la manera que lo hiciste, Brian. También estarías cumpliendo. Claro, claro. Lo, Lo que tengo yo es que le estoy dando la opción a que siga intentando setear un tanque, por más que no pueda. exactamente. Este, Exactamente. ahí va, ahí ya entendí. Otra forma que se podría llegar a hacer es dejando el set privado, ¿sí? Como hicieron los chicos, permitir solamente en el constructor el pasaje del tanque, y se podría agregar un método que sea para cambiar el tanque, y que es más, podría tener parte de la lógica que vos implementaste, que es preguntar si tiene un tanque nulo. Bueno, hay varias, siempre vamos a encontrar varias soluciones. Sí, Ninguna de las que dijeron están mal. yo me Por ahí la más preguntaba. simple para este caso era meter el set privado, pero es válida tu solución y no está mal. Pero fíjate que en el enunciado dice que una vez que se conecta no lo podés cambiar. Claro. Por eso más que todo. O sea, Sí, le sí, estás sí, sí, dando una sí. opción que no se podría hacer en el enunciado. Está claro, exactamente. Está de alguna manera dándole un poquito más de lógica. A ver, ya les digo, si a usted le dice que no se puede cambiar, yo le diría que no le den ni pelota y lo dejen privado y listo, así trabajan menos. Igual, Porque ya están cumpliendo. fíjate Si que. ustedes tienen el enunciado abierto, ahí es donde por ahí les surge que digas, bueno, pero pará, escúchame, si yo sé que en Santa Rita tienen determinados tanques, esos tanques tienen combustible y a su vez los surtidores pueden ir cambiando el tipo de combustible que tienen. Cambiando el colorcito de la manguera, esto, lo otro, se puede hacer un cambio. Entonces, si en el enunciado le dicen no se puede cambiar, listo. Dejamos el constructor, el set lo ponemos privado y resolvemos. Si queda abierto, podemos buscar alguna alternativa como la que planteó Brian. Ese es mi consejo. Traten de no irse por las ramas por ahí en estos detallecitos chiquitos y traten de llegar a toda la implementación grande de lo más importante. Y si le da el tiempo para pensar este tipo de cuestiones, antes de enroscarse, hablan con el docente, le preguntan, che, mirá, esto lo interpreto de esta manera. ¿Lo hago así o me meto en un lío de gusto porque no me lo está pidiendo? Y ahí te van a decir, no, mira, te suma, no te suma, esto, lo otro. ¿Está? Ok, a mí me confundía más que nada esto que dice acá en esta parte, que, bueno, te dice que el surtidor se conecta al tanque y no puede volver a cambiar, pero también te dice que el tanque tiene un número de serie y que, dado a que hay que reemplazarlos cada cierto tiempo. Claro. O sea, los tanques tienen una fecha de puesta en funcionamiento. Entonces, el tanque que reemplazás, o sea, hay que reemplazarlos. Sí, sí, está medio ambiguo. Sí, sí, sí. Eso Dice que, más o menos me confundió un poco. claro, te dice que no se puede volver a cambiar y después te dice que tiene caducidad y que deberías cambiarlo. Entonces, medio. Claro, Bueno, ahí surge justo la pregunta de enunciado de parcial. Esa pregunta la tienen que hacer. A ver, en este caso no cambia demasiado el enunciado. Y a ver, hubieran hecho cualquiera de las dos soluciones, la de Augusto o la de Brian, está para probar, ¿sí? De cualquier manera. Pero ante estas cuestiones, cuando surge así alguna cosita, pregunten para no ir por el lado incorrecto y que en este caso no te termina complicando demasiado, pero hay veces que interpretar el enunciado para un lado hace que modifique mucho la lógica y que después no te cierren otras cosas. Entonces ahí es donde es lo importante de preguntar por el enunciado. Sí, 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 porque acá es medio como que me da la pauta de, bueno, haceme dos métodos. Claro, Uno donde genera ambigüedad. conectes el tanque al surtidor y otro donde, bueno, en caso de que lo tenga que reemplazar, quites ese tanque y cambies, digamos, hagas otro seteo de alguna manera que no tengo idea de cómo Claro. podría ser. Tal cual. Yo lo entendí como en el sentido de que
de que, lo pensé más que todo como si estuviera en una estación de servicio. Eh, que vos al surtidor le haces la conexión por abajo y esa Sí, conexión queda para siempre a ese tanque. Vos después Claro. al tanque sí lo cambiás, pero la conexión siempre va a quedar. Si no, que romper tenés que romper todo el Toda la piso para estación cada cambiar vez la que tenga que. conexión del Sí, surtidor. sí, ¿Entendés? Vos la sí, conexión del surtidor al tanque siempre va a ser la misma. Lo que cambiás nada más es el tanque que renovás, o sea, el material, lo que es el tanque, pero coincido, el surtidor sí, siempre va a sí, estar sí. conectado al mismo lugar. coincido. A Acá eso pensé yo. sí, sí, que tendría que ser como un rellenar tanque o algo así. Claro. Sí, o cambiar tanque, o sea, el físico, el tanque, no la conexión del surtidor al tanque. Eso para mí no cambia nunca. Una vez que eso se hace, ya está. El Es tanque sí verdad, se puede cambiar. Claro. es verdad. Es Bueno, como si vos, no sé, cambiás, tenés el inodoro de tu casa, la conexión del agua al inodoro no la cambiás nunca, pero el inodoro sí lo podés cambiar, ¿entendés? Se te rompe el inodoro, lo cambiás, en cambio la conexión del agua al inodoro nunca la va a cambiar. No sé si me explico. está claro. Sos un Está genio. perfecto. Tienes toda la razón. Bueno, chicos, una maravilla. Bueno, los dejo porque me tengo que meter en otra materia. ¿Qué les iba a decir? Sigan practicando, traten de resolver hasta el ejercicio 7 y si puedan, métanse con los de patrones para ir renegando un poco, ir tratando de entender. Aprovechen que tienen la clase con Fede la semana que viene, como para también resolver algunas consultas de patrones. Y bueno, yo voy a hablar con él en caso de que vea que tienen muchas dudas. Metemos una clase de relleno, sobre todo yo porque que no pude estar presente en las dos clases anteriores. Si me dice que medianamente vienen bien, directamente dejamos la clase del viernes. A lo sumo lo que puedo llegar a hacer, obviamente les aviso, es por ahí adelantar media horita y dar la clase por ahí de 3:30 a 5:30 para dejarles un hueco para que estén tranquilos antes del parcial. Pero bueno, todo esto lo vamos manejando de acuerdo al avance de ustedes. ¿Sí? Sí, yo creo que eso creo que todos los que estamos, los viernes no cursamos nada más Ah, temprano. bueno, Así que dale. creo que, Estaría bueno. Claro, igual, sí, yo el lo digo por mí, viernes. capaz que los chicos están cursando otra materia más temprano, no sé, pero Claro. creo que casi todos estamos en esa. Dale, No perfecto. creo que Bueno, habría problema. joya, joya. Entonces lo tengo como un buen plan, adelantar media horita, así aprovechan por lo menos las 2 horas de la clase. Bueno, chicos, una maravilla. Sigan practicando y vienen re bien. Les tengo fe. Vamos. Chao, profe, gracias. Gracias, No, profe. Nos Chao, vemos. profe, un nos vemos. abrazo.